gracias, Pastor Roberto, por esa introducción. Realmente me dejó anonadado. Buenos días, gente de Sanando las Naciones. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que estoy seguro que en algún momento ustedes quizás ya la han escuchado antes. Sin embargo, hoy quiero darle un tono de actualidad. Cuando nosotros estábamos en la adoración hace un rato, estábamos diciendo que el ambiente está cambiando y estábamos declarando que el Espíritu de Dios está aquí. Y cuando adoramos invocando al Espíritu Santo, quiero decirles, no estamos invocando a alguien ajeno. El Espíritu Santo es Dios. Dios se ha manifestado a la humanidad como el Padre, como el Creador del universo. Se manifestó como el Hijo en la persona de Jesús, Yeshua de Nazaret, y se manifiesta como el Espíritu Santo, quien puede cohabitar con nosotros aún en este tiempo para que podamos llevar una vida conforme al manual de vida que Él estableció. Y eso es algo que nosotros debemos comprender y hacerlo propio de nosotros. Bien, antes de continuar, quiero presentar el título de la palabra que traigo para ustedes hoy. Y esto, como dije, es una historia que posiblemente usted ya escuchó, posiblemente usted ya la leyó, posiblemente usted recuerda muy bien esta historia. La prédica se llama Una profecía revelada en el sueño de un rey. Ok, antes que nada, tenemos un anuncio que la Biblia lo anuncia desde el Génesis y es uno de los anuncios más importantes que todos nosotros como creyentes en Dios y creyentes en Jesús tenemos que tomar en cuenta. Y ese es que Él va a regresar un día. En Apocalipsis capítulo 1, versos 7 y 8, dice lo siguiente: He aquí que viene con las nubes. Cada vez que en la Biblia leamos he aquí, interprete en su cabeza, esto así va a ser. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que está hablando esto es Jesús, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entendiendo de que el mensaje más importante de la cristiandad es el hecho de que Dios un día, en un momento que nosotros no conocemos, va a regresar a esta tierra de una vez y para siempre, para erradicar la maldad y para establecer su reino por los siglos de los siglos. Ese es el anuncio más importante de todas las eras de la historia de la humanidad. Y este anuncio fue anunciado hace miles de años. Hace miles de años, en el segundo año del reinado de un rey en Babilonia llamado Nabucodonosor, este rey tuvo un sueño. Este sueño le perturbó su espíritu, pero él lo olvidó. No se acordaba qué era, pero el sueño le quitó el sueño. Entonces, en ese tiempo y en esa época de la humanidad, el pueblo de Babilonia era un pueblo pagano, es decir, era un pueblo que adoraba muchos dioses, dioses con D minúscula. Estos prácticamente son falsas deidades. Y entonces, dentro de la cultura y de la religiosidad de este pueblo, él manda llamar a los magos, a los astrólogos, como los que hoy leen el horóscopo, a los encantadores, a los caldeos. O sea, caldeos se le llamaba a toda la gente que vivía en esa región de la tierra. Era Mesopotamia, donde hoy es
entre Irak, Arabia Saudita e Irán. Entonces, llamó a toda esta gente para que le explicaran cuál era el sueño que había tenido. Paralelamente a esta situación que le está pasando al rey Nabucodonosor, vemos algunos antecedentes. Esto está escrito en el libro del profeta Daniel. ¿Quién era Daniel? Daniel era un joven judío que había sido llevado a Babilonia aproximadamente ya como por el año 597 antes de Cristo. O sea, estamos hablando casi 2600 años atrás. Durante ese tiempo, en Babilonia se había levantado este imperio bajo este rey Nabucodonosor. Y para que más o menos ustedes tengan una idea del territorio que ellos abarcaban prácticamente desde parte de lo que hoy es Irán hasta el desierto del Sinaí y parte de la región de Arabia Saudita. Toda esa zona estaba conquistada por estos reinos, por este reino, por el reino de Nabucodonosor, el reino babilónico. Ahora, lo interesante es que esta gente de Nabucodonosor invadieron el reino de Judá, o sea, donde vivían los judíos, por eso se llama Judá, por los judíos, entre el año 597 y el 607 antes de Cristo. Y muchos judíos, incluyendo los hijos de familias importantes o familias que eran las familias principales de la gente que vivía en ese entonces en Jerusalén, fueron llevados a Babilonia como prisioneros. Entre ellos se encontraba Daniel. A los judíos que se llevaron a Babilonia les decían los deportados de Judá. ¿Y por qué razón se los llevaron? Bueno, porque cuando ellos invadieron la ciudad de Jerusalén, prácticamente esclavizaron a gran parte de la población y se los llevaron como servidores, como esclavos. Pero algunos, a los que eran más estudiados, los pusieron a trabajar en cosas que tenían que ver con el gobierno del imperio babilónico, y entre ellos estaba este muchacho Daniel. Entonces, sigue diciendo la Biblia: vinieron pues los magos, los astrólogos, los encantadores delante de este rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. El hombre no podía dormir con el sueño que había tenido. Entonces le dijeron a él en lengua aramea: rey, siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Lógico, es decir, el rey les está diciendo que tiene un sueño. Ellos van y le dicen: bueno, rey, dinos el sueño y nosotros te vamos a dar la interpretación. Eso es lo normal, ¿correcto? Bien. El rey les dice: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Ok, como quien dice, yo no me acuerdo del sueño, pero si ustedes me dicen cuál era el sueño y además me dicen la interpretación, todo está bien, pero si no me lo dicen, los voy a matar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? También les dice: y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Y entonces ellos le responden: diga el rey el sueño a sus siervos y te mostraremos la interpretación. El rey respondió y les dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Y les advierte: si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Y aquí viene la razón. Parece que se trabó. Aquí está. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar.
al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Paro ahí. En otras palabras, ninguno de los encantadores, ni de los magos, ni de los caldeos le pudieron decir a Nabucodonosor cuál era su sueño, por la sencilla razón de que el sueño era una revelación que venía de parte de Dios para ese hombre. Y entonces, por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó a que mataran a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó un edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y entonces, como Daniel y sus compañeros estaban entre los sabios de Babilonia, también los buscaron a ellos para matarlos. Sin embargo, aquí ocurre un giro en la historia. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y le dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, y él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías. Usted me va a decir: ¿y esos quiénes son? Esos son los tres muchachos que vivían con él y que más adelante en la historia los conocemos como Sadrach, Mesach y Abednego, los tres que no se arrodillaron ante la estatua de Nabucodonosor. Que ese es otro mensaje profético también para nuestros días, pero lo podemos hablar en otra ocasión. Entonces les dijo a ellos que se unieran a él para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y aquí me quiero parar un momentito. Ok, tenemos una situación que humanamente no la pueden resolver. Tenemos a un hombre fiel a Dios que le ruega a Dios y le pide a sus compañeros que entren en un clamor y oración para que Dios les revele este asunto y puedan preservar su vida viviendo como servidores en una tierra extranjera. Nótese bien eso. Luego, ¿qué es lo que pasa? La historia continúa y dice: Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios, de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Lo primero que él hace al recibir la visión es glorificar a Dios y darle las gracias a él, porque de él es toda la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Hoy en día vivimos una época en la que la ciencia ha ocupado en gran parte de la humanidad el primer lugar que debería tener Dios. Y por esa razón tenemos una civilización occidental completa que pasó de ser un 80% cristiana o con valores cristianos a un 39% en el año 2018. Al día de hoy eso debe estar un poquito más bajo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, está pasando de que la humanidad no está glorificando a Dios. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Continúa Daniel diciendo: Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Continuando la historia. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios. Es decir, Daniel va a hablar con el capitán de la guardia para tratar de tener una entrevista con el rey. Y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá. ¿Se acuerdan que les decían los deportados de Judá?
el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual ellos llamaban Beltsasar. Una de las cosas que los babilonios hicieron para identificar a estos muchachos fue cambiarles el nombre judío a un nombre babilonio. Por esa razón, los otros tres, que se llamaban Azarías, Misael, fueron Sadrach, Mesach y Abednego. Nabucodonosor le dice a Daniel: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? A lo cual Daniel le responde: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, dándole la gloria al único que vive por los siglos de los siglos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Postreros significa futuros. Entonces, he aquí tu sueño. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que habría de ser, es decir, lo que iba a pasar en el futuro, en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, es decir, reconociendo su limitación como ser humano, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen, o sea, una gran estatua. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, es decir, como cuando hay una planta que se seca en el desierto y que caen las hojitas ya secas y el viento se las lleva, o sea, prácticamente desaparecen. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Vemos ahí la característica de diferentes metales. Estamos hablando del oro, de la plata, del bronce, del hierro y finalmente hierro mezclado con barro cocido. Barro cocido es tierra, es decir, no se mezcla con el hierro. Y de esto vamos a hablar. Daniel le continúa diciendo, para terminar: este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Realmente el oro era uno de los metales que caracterizó la riqueza que el imperio babilónico tenía en esos días. Luego le dice: después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, o sea, no tan glorioso como ese. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro. Grábense esto: es un reino dividido, pero conserva parte de la fuerza del hierro. No lo olviden, porque lo vamos a retocar más tarde.
Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclan por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otros pueblos. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste de que el monte fue cortado que del monte fue cortada una piedra no con mano, es decir, no fue un humano el que la hizo, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Paro ahí un momento. Lo que le mostró Dios a este rey eran los reinos o los imperios que iban a gobernar la tierra desde a partir del reino babilonio hasta el establecimiento del reino de Dios. Ahora, hay una curiosidad aquí. Cuando nosotros leemos en la Biblia que habla en el Nuevo Testamento y vemos la palabra vida eterna, la verdad es que cuando le predicaron a las primeras comunidades judeo-cristianas, es decir, a los seguidores de Jesús que eran judíos en la ciudad de Jerusalén y en todos sus alrededores después del día de Pentecostés, el término que se utilizaba era el reino de los cielos, porque los hebreos comprendían muy bien de que el reino de los cielos es una promesa de que el Mesías que habría de venir, que está anunciado en todo el Antiguo Testamento, iba a traer el reino de los cielos, y cuando el reino de los cielos se estableciera finalmente entre los seres humanos, entonces ese iba a ser ese reino eterno que iba a durar por los siglos de los siglos. Sin embargo, cuando las comunidades judeocristianas tuvieron que salir fuera de Jerusalén después de la guerra con Roma y de la destrucción del templo en el año 70, trataron de enseñarle a las personas que no eran creyentes en el Dios del cielo, sino en todos los dioses romanos o en todos los dioses griegos o en todos los dioses cananeos, acerca de esto, y ellos entonces cambiaron la frase de reino de los cielos por vida eterna. La vida eterna está incluida dentro del reino de los cielos. Sin embargo, los otros pueblos no entendían la dimensión de lo que significaba el reino de los cielos. Entonces, bien, el reino de Dios es la piedra que aplasta la imagen en pedacitos, no deja absolutamente nada. Y Jesús es el ungido de Dios. Ungido de Dios es lo que nosotros conocemos como Mesías, que también conocemos como Cristo. Cristo no es su apellido, Cristo es un atributo. Cristo significa Mesías, Mesías significa ungido. O sea, cuando nosotros decimos Jesús, en español decimos junto Jesucristo, pero en realidad son dos palabras. Jesús, Yeshua, el Cristo, el ungido, el Mesías. Entonces, cuando el reino de Dios se establezca, va a ser Jesús el que se va a encargar de establecer ese reino eterno por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15 dice, y esto es uno de los momentos más cruciales de la revelación que está en el libro de Apocalipsis, y es que el séptimo ángel tocó la trompeta. Estamos hablando de la séptima trompeta. Ya han pasado 6 trompetas y ya han pasado 7 sellos. Cada sello y cada trompeta es un juicio de Dios sobre la tierra. Entonces, cuando el séptimo ángel toca la trompeta, hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ese es el reino que viene, ese es el reino que se aproxima cada día que nosotros estamos de pie en esta tierra.
También Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero, ¿quiénes? Los otros reinos, incluyendo los reinos del enemigo de Dios. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Entonces, la gran pregunta aquí es: ¿estaremos nosotros entre los elegidos y los fieles? Ya vamos a ver cómo es eso. Mateo 21:42 nos hace una referencia acerca de por qué Jesús es esa piedra, es esa roca no cortada con mano de hombre que desmenuza y destruye todos los reinos humanos, porque todos los reinos humanos están basados en la propia humanidad, y la humanidad está caída, la humanidad está sumergida en el pecado. La única forma de salir de ahí es ser trasladado al reino de Dios, y eso solamente ocurre cuando en nosotros se expresan dos situaciones. Una es arrepentimiento y la otra es conversión. Si no hacemos esas dos cosas, nosotros no podemos pasar al lado del reino de los cielos, al lado del reino de Dios. Existe la creencia hoy en día, y es una creencia de que realmente se ha vuelto hasta parte de la cultura popular, que es suficiente hacer una oración de fe que la repito delante de un pastor, y que entonces, como yo ya acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, yo ya soy salvo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice de que los que son elegidos para salvación son aquellos que hicieron eso, sí, y que además se bautizaron sumergidos en el agua, sí, y que además llevaron una vida entera basada en los principios que Él estableció en su palabra. Sin la parte de llevar una vida entera basada en estos principios no hay salvación. Entonces, por esa razón es que salen personas a veces que vienen y te dicen: no, estamos en la gracia de Dios. Sí, pero la gracia de Dios no es licencia para vivir la vida a nuestra manera, pecando y haciendo todo lo que a Dios no le agrada. Realmente, si nosotros hacemos eso, estamos tan mal o peor que los que todavía no conocen a Dios. Entonces, por esa razón, ya lo dijo, es la tibieza. Y Dios a los tibios los vomitará. Entonces, Jesús es la piedra angular. Mateo 21:42 dice: Jesús les dijo a sus discípulos: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Cuando Él les dice esto, están todos los fariseos alrededor y les está diciendo: ¿no han leído ustedes en la Biblia de que la piedra que desecharon los constructores, o sea, ustedes, porque ellos rechazaron a Jesús, ha venido a ser la piedra angular? Y eso es parte de la obra maravillosa de Dios y estaba pasando ahí delante de sus ojos. Y continúa diciéndoles: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Nadie que se levante contra el Hijo de Dios va a salir bien parado, va a ser quebrantado. Y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Desmenuzará significa partirlo, pero en pedacitos. Ahora, si nosotros analizamos la profecía del sueño de Nabucodonosor, tiene una exactitud milimétrica. Es decir, vemos que el imperio babilónico en el cual estaba el rey Nabucodonosor, que tuvo este sueño, existió del año 625 al año 539 antes de Cristo. Hace mucho tiempo ya. A ese imperio le siguió otro gran imperio que fue el imperio de los persas. El metal más importante para los persas, en el que hacían incluso su moneda corriente, era la plata. ¿Se acuerdan que la parte siguiente de la estatua estaba hecha de plata? ¿Okay? El imperio persa duró del año 538 al año 300 antes de Cristo. Luego vino otro reino, el imperio greco-macedonio, que duró del año 333 al año 330. ¿Saben ustedes quién dirigía el imperio greco-macedonio? Fue
el personaje que todos conocemos es Alejandro Magno, Alejandro el Grande. ¿Cuál era el metal de la moneda corriente y el metal del que estaban forjadas sus armas del Imperio Greco-Macedonio? Bronce. Por esa razón, el siguiente segmento de la estatua es bronce. Bronce es un metal que no se encuentra puro en la tierra. El bronce es una aleación de cobre con estaño. Luego vemos que hubo un cuarto imperio, el Imperio Romano. El Imperio Romano duró del año 31 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Ese es uno de los que ha durado más. A ver, ¿cuál era la característica del Imperio Romano? ¿De qué estaban hechas las armas del Imperio Romano? Eran de hierro. Entonces, este es el imperio de las piernas de hierro. Este imperio también se le conoce como el Imperio del Hierro porque con el poder del hierro dominó civilizaciones enteras. Nadie podía levantarse contra ellos porque lo aplastaban. Sus tácticas de prácticamente dominio y sus tácticas de conquista eran de las más brutales que han existido en la historia. Ellos eran los que gobernaban Judea en el primer siglo, en el tiempo en el que vivió Jesús. Ellos fueron los que por incitación de los sacerdotes saduceos del templo de Jerusalén llevaron a la cruz a Jesús. Y ellos son los que, cuando se rebelaron los judíos en el año 56, hicieron una guerra devastadora contra el pueblo judío, al punto que les llevó en el año 70 a la invasión de Jerusalén y a la destrucción completa del templo. Otra profecía que Jesús le dijo a sus discípulos: ven este edificio tan lindo aquí, bueno, de esto no va a quedar piedra sobre piedra. Así que todo lo que Dios ha dicho que va a pasar, ha pasado. Y todo lo que Dios ha dicho que va a pasar en el futuro, tengan la seguridad de que va a pasar. Entonces, quedándonos un poquito en el imperio de hierro, el imperio de las piernas de hierro de la estatua, el imperio romano, ha tenido una influencia por siglos y siglos de historia. Porque este reino está presente en gran parte de la civilización occidental de nuestros días. Claro, ya hoy en nuestros días son los pies de hierro mezclados con barro. ¿Por qué razón? Bueno, si nosotros vemos, ustedes han visto el edificio del Capitolio en Washington. El diseño es romano. Ustedes han visto el diseño del frontal de la Casa Blanca y las columnas. El diseño es romano. Usted ha visto el diseño de la república en el sentido de que exista un gobernante, exista un senado, exista un congreso. Es el estilo de rey de gobernación romana. A todos los que estudian leyes en cualquier universidad del planeta tienen una materia en el segundo o primer año de sus estudios de entrar en la escuela de leyes que se llama Derecho Romano. ¿Por qué? Porque la influencia del imperio de las piernas de hierro sigue presente hasta nuestros días. Muchas de las cosas que nosotros hacemos en la vida cotidiana, la manera en la que operan los gobiernos, la manera como se relacionan los países, la manera como un país tiene un embajador en otro país, todo eso es parte del derecho romano. Todo eso es parte de la forma en la que ellos operaban. Solo que en nuestros días los reinos de la tierra están divididos. Están divididos por países, están divididos por diferentes zonas geográficas. Se mantienen en paz por medio de alianzas humanas, los pies de hierro mezclados con barro. Pero significa que es un sistema o un imperio del mundo el cual es en parte fuerte y en parte frágil, porque el hierro no se mezcla con el barro. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Todo esto nos lleva a que la exactitud de la profecía bíblica
nosotros la tenemos que tomar como algo muy en serio, pero no para asustarnos, sino más bien para tomar conciencia del tiempo que nos ha tocado vivir. Decía alguien en un libro que leía recién, si usted en algún momento le oró a Dios, Señor, ¿cómo me hubiera gustado a mí estar en los tiempos bíblicos? Felicidades, ya está en los tiempos bíblicos. Los estamos viviendo día tras día, pero gran parte de la gente ni cuenta se da. Entonces, como nos encontramos en ese imperio de los pies de hierro mezclado con barro, vemos que están pasando todas estas cosas, inclusive el regreso a la sociedad mundial, el regreso a la sociedad en la que vivimos de mucho paganismo. ¿Se acuerdan ustedes lo que les pasó a los israelitas cuando ellos salieron de Egipto? Pasaron 40 años en el desierto, después de eso tenían que entrar en la tierra de Canaán, y Dios a través de Moisés les hace varias advertencias, y una de ellas era no volverse a los dioses paganos que tenían los cananeos. Bueno, el mundo actual se está volviendo otra vez al paganismo, pero tampoco se da cuenta. Entonces, ¿cuál es la posición que nosotros como cristianos debemos de tener? Uno, tenemos que saber estas cosas. Y dos, no podemos apartarnos de la bendita palabra de Dios. El pastor Roberto dijo algo. Aquí hay códigos y aquí hay instrucciones para poder llevar una vida que no solamente sea de bendición, sino que garantice que Dios nos cuide y nos proteja durante todo el camino que tengamos que recorrer. Ahora bien, si yo me alejo de Dios, ¿qué es lo que me pasa? El ser humano fue hecho por Dios para vivir en comunión con Él. Es decir, el ser humano tiene una intrínseca necesidad de adorar a Dios. Ahora, donde no hay Dios, ¿qué va a adorar? Bueno, se la voy a decir. Va a adorar otras entidades espirituales que existen en esa dimensión o en ese mundo, los cuales son enemigos de Dios. Hay una palabra en hebreo que describe a estas entidades. En Deuteronomio, en la versión de la Biblia que está escrita en el hebreo, menciona el nombre de estas entidades como Shedim. Cuando tradujeron la Biblia del hebreo al griego, esto pasó durante la época del imperio de Alejandro Magno, porque él quería leer las escrituras hebreas, y muchos sabios y rabinos se reunieron en Egipto, en la ciudad de Alejandría. ¿Se acuerdan de las maravillas del mundo antiguo? El faro de Alejandría, perfecto, ahí se reunieron y entonces escribieron una versión de la Biblia que se conoce hoy en día como la Septuaginta. Cuando llegaron a esos pasajes en el que la Biblia hebrea menciona a esas entidades espirituales llamadas Shedim, al traducirlas al griego, adivinen cuál es la palabra griega para describir a esas entidades espirituales que estaban detrás de los ídolos. Es deimonia. De ahí es la raíz del español demonios. Por esa razón es que más adelante vemos que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo le hace una advertencia a Timoteo y le dice que en los tiempos futuros habrá gente que va a escuchar doctrinas de demonios, porque eso es precisamente lo que está pasando en nuestros días. Volviendo a nuestro relato de los imperios, va a haber este imperio mundial de barro mezclado con hierro, que hacia el final de los días va a tener un propósito, y ese propósito es darle su autoridad a la bestia. No voy a entrar en detalles de lo que es la revelación del Apocalipsis, pero entiéndase, desde que Dios está anunciando de que van a existir todos estos reinos humanos y de que Él va a volver para establecer un reino eterno,
está dando una gran advertencia a todas las eras de la historia de la humanidad. Y el mensaje es el mismo. El mensaje es: arrepiéntanse, conviértanse, porque yo voy a regresar. Y nosotros, nuestra función como cristianos es estar plantados en la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo Jesús, el cual es el único que tiene el poder de rescatarnos, de salvarnos y de llevarnos para siempre a vivir a su reino. No existe otra alternativa. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, hace esta narración. Y este es Juan viendo la visión del regreso de Jesús, del Mesías, para establecer su reino. Y dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí, otra vez la palabra he aquí significa esto va a pasar, un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, es decir, coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es Jesús. Ese es al que nosotros adoramos. Nosotros no adoramos un crucifijo de un hombre colgado, ejecutado a la manera que los romanos ejecutaban a los criminales. Ese fue un sacrificio de sangre para poder pagar la redención de todos nosotros y de toda la humanidad. Ese fue el regalo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Ahora, Dios amó al mundo, es decir, a los habitantes del mundo, a los seres humanos, no al sistema corrupto que gobierna el mundo. El sistema corrupto que gobierna el mundo, Dios lo va a enjuiciar. Ahora, ya Dios dio, por gracia, todo lo que tenemos que hacer es buscarle. Todo lo que tenemos que hacer es buscarle creyendo que Él nos oye. Porque dice Él que Él es galardonador de los que le buscan. Nadie que busque a Dios se va a quedar sin encontrarle. Todo está en con qué intención y con qué corazón nosotros lo buscamos. Si lo que mueve nuestros pasos es el arrepentimiento genuino y la conversión genuina y el deseo de vivir una vida conforme a su palabra, Dios nos redime, nos salva, nos bendice y nos ayuda a llevar una vida justa delante de Él por medio de su Espíritu Santo. Acuérdense, el Espíritu Santo es Dios. Y esto es precisamente el misterio de todos los siglos. Recuerden una cosa: el reino de Dios viene, no sabemos cuándo. Es más, si alguien le dijera y le diera una fecha específica y le dice la hora, el lugar y la fecha en el que Jesús va a regresar, le está mintiendo. Porque ni los ángeles en el cielo saben cuándo va a ser ese momento. Sin embargo, en toda la Escritura, Dios nos urge a vivir cada día como si ese momento fuera a ser mañana. Porque entonces de esa manera nosotros desarrollamos el temor de Dios. De esa manera nosotros le buscamos con ansias todos los días. Muchachos, orar, leer la Biblia, adorar, no debe de ser algo para una vez a la semana el domingo en la iglesia. Ya lo dijo el pastor.
Esto debe hacerse todos los días. Cuando Moisés le dice a los israelitas que les repitan los mandamientos de Dios a sus familias y a sus hijos, le dice: repíteles esto cuando se acuesten y cuando se levanten, cuando vayan por el camino, cuando se sienten a la mesa, en cada momento. El salmista David dijo que la alabanza estaría de continuo en su boca. ¿Por qué? Porque ser cristiano, ser creyente en Dios y en Jesús, no es pertenecer a un nuevo club que ahora se llama la Iglesia Cristiana. Y entonces yo voy una vez a la semana para cumplir con el club y el resto de la semana vivo como me da la gana. No, no puede ser así. Dios lo que busca son personas que quieran comprometerse a vivir en rectitud como Dios lo establece. Y entonces, para ellos son los que van a ser llamados elegidos y fieles, son para los cuales está este reino a la disposición. Recuerden lo que le dijo Jesús a Juan en el capítulo 22 del Apocalipsis. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Lo que esta palabra nos dice es que lo que Dios está buscando de nosotros es consagración a Él. Es la única manera en la que nosotros y nuestras familias pueden permanecer fieles y no contaminarse con la ola de inmoralidad que se está comiendo al mundo. Cada día que vemos las noticias y vemos lo que está pasando, pasan cosas más feas, ¿no? El mundo está en una gran oscuridad. La promesa de Dios es que sobre sus hijos sería vista su gloria y que su luz resplandecería. Pero para poder estar en esa condición, nosotros tenemos que estarle buscando a Él todos los días. No es algo que podemos dejar como un cumplido a la semana. Finalmente, quiero hablarles un poquito acerca del mensaje que Dios le da a la iglesia de Sardis. Si ustedes se acuerdan, hace un par de semanas atrás o 3 semanas atrás tuvimos aquí un ministro que estuvo hablando sobre el mensaje a las 7 iglesias. Espero de que la mayoría lo hayan podido ver, ya sea a través de los videos de YouTube o de Sanando las Naciones Live, o los que pudieron venir a verlo ese jueves. Pero quiero detenerme en lo que el Señor, este es Jesús hablándole a la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis existió en lo que hoy es Turquía, pero después de que la felicita por algo, la regaña por algo, pero le hace esta advertencia: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Subraye eso. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si alguien todavía de los que estamos aquí reunidos piensa de que la salvación, una vez que se obtuvo, no se puede perder, le tengo noticias. El nombre de un ser humano que se aparta de Dios y dobla sus rodillas ante el sistema corrupto del mundo puede ser borrado del libro de la vida. La única manera de poder estar escrito en el libro de la vida es permaneciendo fiel a Dios, con la fe puesta en Jesús y manteniéndonos firmes en nuestra fe. Es la única manera. Por lo tanto, cuando aquí habla de vestiduras blancas, las vestiduras blancas representan santidad, representan consagración. Ser cristiano no se trata de pertenecer a una nueva religión que ahora tiene un ritual diferente a la que yo estaba antes. Se trata de hacer un cambio de vida. Se trata de que si iba en una dirección que me iba llevando al precipicio, Dios sale a mi encuentro,
decido dar la vuelta y caminar con Él por la dirección que me lleva a su reino. Esa es la manera en la que nosotros como cristianos debemos de aprender a vivir. Y digo aprender porque no es algo que lo vaya a hacer usted y yo así. Lo que ocurre así es el toque del Espíritu que nos hace arrepentirnos. Pero caminar en consagración a Dios es un proceso. Y es un proceso que solo se logra mediante buscar a Dios, orar a Dios, aprender de su palabra, estar en comunión todos los días con Él, discipularse para poder entender qué es lo que Él me está queriendo decir aquí, porque si yo lo trato de leer en mi propia humanidad, me voy a aburrir, a las 3 páginas me duermo. Por eso necesito discipularme. Lo que nosotros tenemos que estar claros es lo siguiente, y les invito a ponerse de pie. Hay una gran pregunta que Dios nos hace el día de hoy. Esa gran pregunta es: Jesús viene pronto. ¿Cómo lo estamos esperando? ¿Lo estamos esperando con las manos levantadas y la fe puesta en Él? ¿O lo estamos esperando sabiendo de que algún día va a venir, pero mientras viene yo sigo viviendo la vida a mi forma? ¿De qué forma lo estoy esperando? Eso es algo que cuando estaba escribiendo esto y estaba leyendo mi Biblia, me retumbó en el corazón y me temblaron las piernas. Porque la gente se piensa de que Jesús, cuando venga en su poder y en su gloria, va a ser como que todo el cielo se va a iluminar y señores, lo que Dios dice en su palabra es que sí, el cielo se va a iluminar como un relámpago que sale del oriente al occidente, y Él va a venir con su ejército celestial, sí, correcto, pero en la tierra van a haber los cataclismos más horrorosos que no han existido en todas las eras de la historia, y solamente aquellos que sean hijos de Dios van a poder ser levantados y llevados con Él. El resto hay, y ese es apenas el primero de los hay. Entonces, nosotros tenemos que aprender a vivir la vida como si el Señor fuera a venir mañana. Y con esa motivación, con ese entendimiento, poder entonces buscarle todos los días. Poder entonces acudir a Él todos los días, adorarle por lo que Él es, no por lo que me puede dar. La corriente materialista de este tiempo de que adora a Dios y Dios te va a dar todo lo que tú quieres, es mentira, es un error. Adora a Dios y Dios en su voluntad te va a bendecir, te va a proteger, te va a sanar, te va a restaurar, te va a llevar a vivir una vida con un verdadero propósito. Recuerden lo que hablamos, los seres humanos fuimos creados por Dios para adorarle. Si no adoramos a Dios, terminaremos adorando a los Shedim, a los Daimonia, que ya saben quiénes son. Por lo tanto, enfoquémonos en Él, enfoquémonos en Dios. Cierren sus ojos. Padre Celestial, oramos, Señor, y te pedimos perdón si en algún momento nos hemos apartado de ti. Queremos, Señor, volver a ti, consagrar nuestra vida delante de ti. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Tu presencia está aquí. Adórale, habla con Él. Abre tu corazón. Él es experto en sanar tu corazón al mismo tiempo que sana tu alma, tu espíritu y tu cuerpo. Él está aquí para decirte: yo vengo pronto, prepárate, permanece listo, permanece fiel, porque Él es fiel. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cierra los ojos, cierra los ojos.
con Cristo Jesús. Eres mi plenitud, Cristo Jesús.